Bueno, gracias. La verdad me cuesta hablar después de un panel tan interesante, tan hermoso, y después de estas palabras, ¿no? Cuando Leonardo hablaba de aventuras, remitía a una etapa hermosa del Plan Fénix que yo creo que este panel me hace esperanzar de que pueda ser revitalizado con mucha gente joven que se está incorporando y que me hace recordar al más joven que yo era cuando Leonardo hablaba de las aventuras. Se refería a un montón de viajes por todo el país donde yo lo acompañaba, junto a muchos otros colegas nuestros, donde por todo el país, recuerdo particularmente charlas en Chaco con los Tobas. ¿Te acordás cuando fuimos a Concordia, cuando fuimos a Mendoza y a tantos lados? Tuvimos discusiones interesantísimas con distintos grupos sociales respecto a pensar el país, y a mí realmente me alegra sobremanera y me parece tan importante en esta etapa que un espacio como el Plan Fénix convoque con un criterio nada economicista, sino con un criterio de visión de país a personas de distintas profesiones que realmente se dan este debate necesario de los desafíos y los debates pendientes de la democracia. Y yendo al comentario final, realmente cuesta en un momento como el actual pensar salir un poco de la coyuntura y del día a día, no por un tema anímico personal, sino por el hecho de que las últimas noticias y los hechos de estos últimos 120 días tiñen mucho el balance, ¿no? Yo creo que si este debate lo hubiéramos hecho hace 5 o 6 meses, o lo hubiéramos hecho en otro escenario, el balance que hubiéramos hecho hubiera sido muy otro. Por ahí no tendría que haber sido tan otro, porque evidentemente yo de ninguna manera podría decir que a diciembre muchas cosas hubieran cambiado, pero lamentablemente en estos 4 meses hay tal grado de destrucción institucional, destrucción del Estado y de muchas cosas que se habían logrado construir en el periodo democrático, que es muy difícil hacer abstracción de esta última parte, aunque uno esté obligado a pensar esto como un ejercicio de 30 años, ¿no? Así que con este dilema o con esta tensión de tratar de hacer un balance más abarcativo y tomar distancia de este último tiempo, voy a tratar de hablar de este tema con el cual trabajé junto a Benjamín Hoppenheim mucho tiempo en el Fénix, que tenía que ver con el tema financiero y con el tema externo. Y bueno, aquí también, digo, y no es por casualidad, uno puede hablar, me parece, de 2 o 3 etapas bastante marcadas, y no descubro absolutamente nada si digo que la contracara de lo bueno que se hizo y lo malo que se hizo en todo este periodo, mucho tuvo que ver con algunas de las restricciones fundamentales que vinieron por el lado del sector externo, y acá Enrique lo dijo y me ahorró trabajo, y por el lado de la deuda, tanto desde el punto de vista económico en sí, sino por el rol que el poder económico y el poder financiero ocupó a través de la deuda y a través del manejo de la política financiera como forma de administrar un país. Entonces, cuando esta democracia se inicia en el año 83, nosotros experimentamos un periodo donde el sector financiero acaparó toda la política pública, ¿no? Si uno piensa en la reforma financiera de Martínez de Hoz, la deuda, la estatización de la deuda y la subordinación del conjunto de las políticas a la política económica y financiera, uno entiende lo que pasó, porque básicamente, ¿qué era lo que ocurría? En el primer periodo neoliberal de la dictadura que da inicio a todo esto,
la visión de que había que ajustar el Estado para que cierren las cuentas para poder pagar la deuda, ¿qué implicaba? Y que se abandone la inversión en infraestructura y de transporte, que las políticas públicas vinculadas con la ciencia y tecnología y con el fomento de la industria y de las pymes quede absolutamente subordinada, porque con un criterio absolutamente contable, por supuesto, de alguna manera establecido por los organismos internacionales de crédito, quienes proveían los recursos para poder pagar la deuda, particularmente en la primera parte, digamos, del periodo democrático, en los años 80, toda esa inversión pública que cualquiera desde la lógica individual o aún desde la lógica privada entendería como una manera de generar crecimiento en el largo plazo y mayor capacidad de pago, quedaba absolutamente subordinada. Entonces, la absoluta irracionalidad económica que suponía que con un criterio contable y de caja había que recortar en todo aquello que iba a generar beneficios para el país, se hacían solamente a los efectos de que el conjunto de los recursos disponibles pudieran ser usados para pagar esa deuda externa. Entonces, todas las ausencias y todos los faltantes tenían que ver con esa visión neoliberal descripta, que no hace falta que yo la describa respecto al rol de lo público y privado, pero particularmente con un criterio absolutamente cuantitativista y contable que privilegiaba el corto plazo respecto al largo plazo. ¿Sí? Y yo creo que una de las cuestiones fundamentales, avanzando, digamos, en el balance, tiene que ver con el hecho de que, más allá de los avances que se hicieron particularmente después del 2001 y particularmente 2013 y 2015, es que hay determinadas cuestiones en las que, me adelanto, no se pudieron avanzar. Uno tiene que ver con la recuperación del Estado, porque para hacer todo lo que acá se planteó era fundamental tener un Estado inteligente, un Estado capacitado, un Estado al servicio de los intereses nacionales. Y algo que heredó la democracia fue un Estado cooptado, un Estado sin recursos, un Estado sin el personal adecuado para poder desarrollar estas políticas, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y el hecho de otra cosa que creo que en este periodo democrático tampoco se pudo recuperar y que es una cosa pendiente del sistema democrático, yo diría de la Argentina, históricamente, es la capacidad de recuperar el pensamiento y la acción de mediano y largo plazo, porque una estrategia de desarrollo que supere esta visión corta o esta visión donde los intereses sectoriales y las políticas de momento se privilegian sobre el conjunto y sobre, digamos, las perspectivas generar desarrollo y valor en el largo plazo, estaban precisamente dadas por esta ausencia, esta incapacidad de el Estado, de los gobiernos, pero también del sector privado particularmente, porque por ahí todos tenemos acá el sesgo de pensar las limitaciones o los aciertos en términos de lo que hizo el gobierno de turno, y eso está bien, pero me parece que hay que destacar también que creo que la Argentina tiene una incapacidad manifiesta de parte de los sectores productivos, industriales, y de los sectores que en algunos momentos fueron absolutamente castigados, pero en muchos momentos también fueron estimulados a través de distintas políticas de crédito subsidiado, de políticas tributarias, y que tampoco estuvieron a la altura precisamente de convertirse en una burguesía emprendedora, como ocurrió en otros países donde sí pudieron generar un proceso virtuoso de acumulación y de reinversión de utilidades y de desarrollo de tecnología. O sea, hay claramente una responsabilidad del Estado y hay una responsabilidad también del sector privado. Bueno, yo diría rápidamente, en una primera etapa, digamos, creo que en el primer gobierno democrático
después de un intento de tratar de plantarse frente a los acreedores externos y frente a los organismos internacionales de crédito, rápidamente con, digamos, la renuncia de Grispum, ese intento de subordinar la política financiera a una política económica de cambio estructural y desarrollo quedó abortada, y el resto del gobierno de Alfonsín volvió, digamos, a una lógica con matices y claramente, si se quiere, digamos, con algún grado de intento de defensa de los intereses nacionales respecto a la política que siguió en los años 90, pero que estuvo entrampada en esta lógica de generar devaluaciones y ajuste para pagar la deuda, y que la asumió y terminó, como todos conocemos, en el proceso hiperinflacionario que derivó en la salida del gobierno. Después viene, y no lo desarrollo mucho porque es bastante conocido, un periodo donde nuevamente de subordinación absoluta a los intereses transnacionales, y donde la política de endeudamiento y de subordinación a los organismos internacionales de crédito generó un proceso de desarticulación productiva, de endeudamiento, que generó en la crisis de 2001, y donde nuevamente, como en la etapa de Martínez de Hoz, los intereses financieros transnacionales fueron los que dictaminaron las políticas públicas, como cuestión absolutamente simbológica. Ahora que en estos tiempos muchas veces las formas prevalecen sobre el contenido, uno recordará que funcionarios de cuarto nivel del Fondo Monetario Internacional eran recibidos por un presidente de la República y dictaban las políticas, y que los acreedores externos en los años 90 eran condecorados después de los acuerdos de deuda que se celebraron en esos años. Bueno, después vino un periodo 2003-2015, que también todos conocemos bien, que creo que con sus luces y sombras, y por ahí es prematuro o muy cercano a hacer un balance, intentó poner un dique de contención a estos intereses, y planteó, yo creo que una estrategia que, de haber sido continuada, hubiera sido una oportunidad excelente para poder avanzar sostenidamente en un proceso de desarrollo, que era el desendeudamiento, salir de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, plantarse ante los acreedores invirtiendo, digamos, lo que históricamente se hacía, que era decir, bueno, yo puedo pagar esto y no te voy a pagar más, porque tengo que crecer, porque tengo que conseguir recursos para poder generar condiciones de crecimiento que me permitan pagar. Con resultados, yo creo, muy positivos, en términos que de un nivel de endeudamiento que superaba el PBI de la Argentina en el año 2002, se llegó a una situación donde la deuda había dejado de representar una restricción económica, y fundamentalmente también había dejado de significar que las políticas que se adoptaran, con aciertos o errores, fueran por los dictados de los centros financieros internacionales. Bueno, ¿qué pasó? Esta última parte es conocido. Creo que más allá de que hubo del buen manejo de la deuda, más allá de que en los años posteriores al 2003 se produjo un proceso de crecimiento de los sectores industriales y de las exportaciones industriales, como no ocurrió en otros países de América Latina, y esto lo reconoce la CEPAL, este proceso de desarrollo y de administración de divisas fue insuficiente para poder afrontar una crisis internacional como la que ocurrió después del 2008, con una fuerte caída en el precio de los productos que exporta la Argentina y otros países de América Latina, con la caída del comercio y con que afectó la capacidad de generar divisas a través de la balanza comercial. Eso obviamente generó una restricción externa, como cíclicamente ocurrió en la historia argentina, con el agravante que, quizás dejando de lado por ahí el último año del gobierno anterior, y no por querer ser autorreferencial, hubo un fenómeno de salida de capitales o de fuga de capitales estructural
que no pudo ser revertido. Y creo que una de las grandes cuestiones que sigue estando pendiente es cómo una parte importante de la riqueza de los argentinos y del ahorro de los argentinos, como bien se dijo acá, se mantiene en dólares o está fuera de los circuitos financieros o está en el exterior. La Argentina, el año pasado, si se toma la riqueza de los argentinos en relación a la deuda, es un país acreedor. O sea, la deuda había dejado de ser un problema. El gran problema es que los activos de los argentinos, sacando una pequeña proporción, ¿sí?, estaban fuera del sistema o estaban fuera del país. Lograr cambiar esto implicaba un proceso largo, porque eso implicaba un cambio cultural, donde se defendiera la moneda, donde se desarrollaran instrumentos crediticios, y creo que lo que se ha hecho en estos últimos meses de una maxi devaluación y de liberalizar todos los movimientos de capitales especulativos y de generar políticas recesivas no ayuda para nada a profundizar un camino que se había iniciado y que había permitido en un año muy difícil tener algunos resultados interesantes, ¿no?, como el crecimiento de los depósitos a plazo fijo, que el año pasado había sido récord, como el crecimiento del crédito, como una baja de la inflación y un crecimiento del producto en un escenario de hostilidad, de crisis internacional y de todos los factores de poder bombardeando permanentemente, mediáticamente, políticamente, judicialmente, a través de los buitres, a través de los jueces externos, todo un proceso que finalmente derivó, a propósito de las insuficiencias, a propósito de los errores, a propósito de algún cansancio de la sociedad, de la crisis internacional, de un cambio regional también importante que está ocurriendo, en el resultado que devino. Entonces, bueno, nos enfrentamos ahora en estos meses, para ir cerrando, entonces, nuevamente a cuestiones que parecían que no se iban a repetir. Creo que cuando uno vislumbra el grado de retroceso que estamos viendo en estos meses, uno creía que después de la experiencia del 2001 no iba a llegar a ver. Esto es volver a creer que la deuda es un mecanismo para poder resolver los problemas estructurales de la economía argentina, volver a creer que nuevamente los capitales especulativos pueden entrar y salir del país sin ningún control, que se desmonten todas las estructuras informativas que tiene el Banco Central y la Unidad de Información Financiera, con lo cual la trazabilidad de estos flujos no puede hacerse y nuevamente puede ocurrir en el futuro, como pasó en la época de Martínez de Oso, como pasó en los 90, que haya que preguntarle a los acreedores cuánto les debemos. Es decir, todo lo que se había ganado en términos de defensa del interés nacional, de control de la actividad financiera para ponerla al servicio de la actividad productiva a través de controles a los bancos, de obligarlos a prestar actividades productivas, aún con todas sus insuficiencias, de alguna manera uno siente que volvimos a foja cero. Entonces, uno, y no porque desee particularmente de manera maliciosa que a este gobierno le vaya mal, uno supone que cuando se repiten recetas que históricamente han fracasado, nos va a ir mal. Entonces, yo pensaba, cuando hacíamos este balance o hablábamos del saldo democracia, me pregunto que hay dos maneras de ver este fenómeno. Uno, que sería la visión optimista, es pensar que esta democracia está en una etapa infantil, ¿no? Que uno piensa que 30 años en términos de los seres humanos es mucho, o por lo menos en términos de la vida de cada uno de nosotros, es prácticamente, no sé, más de un tercio de nuestras vidas, pero en términos sociales es un periodo corto de tiempo, ¿sí? Entonces, como los infantes, a partir de sucesivos errores, uno termina aprendiendo y que entonces la superación de esta experiencia que nos queda afrontar será parte de este proceso de aprendizaje. O una mirada
pesimista, que es pensar que tenemos algún grado de enanismo mental, ¿no? Y que realmente no aprendemos absolutamente nada, que siempre vamos a chocar con la misma piedra, digamos, como en la metáfora de Sísifo, cuando parece que estamos por salir de situaciones muy críticas, volvemos nuevamente a foja cero, ¿no? Yo quiero creer, o sea, por no introducir, digamos, mucho pesimismo, de que es una democracia joven, de que de alguna manera y con el tiempo lo que se ganó en términos de conocimiento no fue todo estéril y que va a ser posible que limitar, ¿sí?, a través de la concientización, de la movilización, volver a los retrocesos de punto cero. Hay veces que cuando uno mira lo que ocurre con las universidades, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, uno tiene muchas razones para el pesimismo, ¿no? O sea, que realmente el desempleo genere parálisis, que las campañas mediáticas tiendan nuevamente a que los retrocesos sean mayores. Pero bueno, creo que es difícil en momentos como esto poder hacer un balance tan en perspectiva, y me parece más honesto plantearlos como incógnitas, ¿no? Realmente por ahí sea muy fácil decir esto es igual o esto se parece a la dictadura o a los años 90, sin duda que tiene grandes similitudes, y que el manejo de la restricción externa, el manejo de la subordinación a los centros financieros y al endeudamiento se parece mucho. Habrá que ver si la dinámica social, que analizarla con las pocas herramientas que tiene la economía, es demasiado complejo para dar una respuesta definitiva, pero sí creo, y con esto termino, de que por lo menos tenemos la obligación intelectual y moral de hacer algunas advertencias serias sobre lo que está pasando para que realmente no nos pase lo que nos ocurrió en el pasado y que costó tanto revertir. Gracias.